Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos al capítulo ya 121 de Alcarria Deportiva. Ya sabéis, es este rinconcito de deportes que firmamos de la manita en Nueva Alcarria y en Guada TV Media. Estamos en modo verano, pero aún así tenemos mucho deporte y hoy vamos a tener en este programa muchísimo motor, porque estamos con una de las grandes del deporte de Guadalajara en esta especialidad, en el mundo del motor, en el mundo en concreto del autocross. Es Lucía Moratilla, bienvenida una vez más. Encantada, Alberto, muchas Ya casi gracias. es costumbre que esté con nosotros de vez en cuando, ¿no? Prácticamente ya vivimos aquí casi. Nos vas a contar un poquito cómo va la temporada, porque sigues, atención, en dos campeonatos, en el de España y en el de Castilla-La Mancha de Así es. autocross, eso es, y también alguna prueba que has hecho en el de Aragón. Sí, hemos corrido uno de Aragón porque nunca viene de menos practicar y más siendo novata, que aún sigo siendo novel. Sigue siendo Nobel porque es tu segundo año en Sí. esta aventura del motor. Ahora nos vas a contar un poquito cómo va la temporada, qué nos viene por delante y qué has aprendido en todo este año de volante, de motor y de Mucho mucho que gas. contar, entonces. Mucho que contar. Bueno, pues no tenemos prisa, o sea que fíjate, tenemos aquí. Hemos puesto pila a la cámara para un rato largo, la cámara pone las pilas, o sea que nos llega ahí. Bueno, antes de nada, déjame que hable un poquito de lo que ha sido el deporte estos días, ¿no? Lo que nos queda, Bien. un poquito, ponemos un poquito en orden lo que han sido los equipos, luego hablaremos ya del mundo del motor. Vamos a hablar un poquito de fútbol. No sé si te gusta el fútbol. La verdad que yo el único deporte que domino siempre va a ser el motor. No estoy puesta en nada más que en el motor. Como no ves en la tele, ahora las chicas que han jugado la final de la Eurocopa de fútbol, por ejemplo. No tenemos tiempo para eso, No estamos tienes. todo el día liados con los coches. Ay, madre mía, sí, o arreglando O arreglando o rompiendo, o pero siempre. o arreglando, rompiendo. Bueno, pues sí, pues hablamos un poquito de fútbol. El Deportivo Guadalajara, bueno, el Deportivo Guadalajara, el equipo de Pere Martí, que está ya en la tercera semana de competición, afrontaba este mismo lunes la tercera semana. La actualidad es que pasa por el último amistoso y el primero jugó el pasado sábado en Alcorcón, perdía 0-4, bueno, pues 4-0 mejor dicho, en Alcorcón. No pasa nada, partido de pretemporada y la actualidad pasa también por la presentación este mismo martes, cuando lo vean ustedes, bueno, pues si es hoy o ayer, este mismo martes ha presentado a la nueva incorporación, a una de las nuevas incorporaciones, al portero Dani Vicente, un portero que llega del Mérida, conoce bien la categoría, esta primera federación y viene para hacer un poquito la competencia a Amador Zarco, con lo bien que lo hizo el año pasado. Eso en cuanto al Deportivo de Guadalajara, por cierto, te cuento, pues si quieres ir a Soria este fin de semana, a Arcos de Jalón, tendrá el segundo partido de pretemporada. Si quieres ir, Lucía, allí, pues contra el Numancia tienes ahí al Depor. Genial. No te pilla cercano a Soria, ¿no? Bueno, O sea, no. no. O sea, no. Seguimos con fútbol en tercera división, bajamos dos categorías, están los equipos prácticamente ya en marcha. El primero, el más tempranero, ha sido el Promesas, el filial del Deportivo Guadalajara, ya está en marcha, ya está entrenando bajo las órdenes de Tito Ablanque en la pista de la Fuente de la Niña. Este mismo miércoles comienza el Azuqueca a entrenar y el Marchamalo tendrá que esperar unos días porque empezará el lunes ya con esa pretemporada. Un calendario, el de tercera división, que saldrá el jueves y conoceremos a quién se va a enfrentar el Depor Promesas, el Azuqueca y el Marchamalo. Tres representantes del fútbol de Guadalajara en esta ilusionante tercera división para este año. Un poquito más, cambiamos de deporte, cambiamos de balonmano. Me decías antes que tampoco te gusta el balonmano. Nunca he sido yo de deporte físico. Bueno, pues es muy chulo. Te vamos a invitar un día, yo creo, al balonmano a que Yo hagas el voy. saque inicial, ¿sí? Yo voy, sí, Con claro el que coche. voy. Yo, bueno, Con el coche no lo puedes con el entrar coche ahí. va a estar complicado, pero siempre podemos Pero intentarlo. metas el periodo allí en el Tadí Santa María no te cabe. Bueno, el balonmano Guadalajara, que también ya va a volver a la actividad después del descanso. Este miércoles vuelven los jugadores a la actividad, a la pretemporada. Comienza la pretemporada el balonmano Impulse Guadalajara. El equipo, recordemos, que seguirá un año más en la máxima categoría nacional, en la Liga Asobal. Y antes han tenido, pues, se dice piscolabis, a los jóvenes no decir piscolabis, ¿no? Eso no existe ya, ¿no? Sí, Sí, un sí. piscolabis, un ágape, un... ¿Cómo se dice? Tomar algo después, Tomar algo. a la que termine, tomar algo. Sin más que piscolabis. Pues han quedado. Piscolabis suena muy viejuno, ¿verdad? Sí, un poco sí. Luego se me enfada Ezquerra y dice, joder, Hay que cuando no estoy, rejuvenecerlo. lo vuelvo esto un poquito retro. Bueno, tú de verdad que me bajas un poquito la edad, o sea que venimos bien, Lucía. Vengo a bajar medias. A bajar medias. Decíamos que los jugadores del balonmano Guadalajara, que bueno, se han juntado, ya se han conocido, tomándose ese vermú. A ver, Entre ellos, un vermú, tal. Me imagino tomarán fantas, porque son deportistas profesionales, no podrán tomar vermú, pero bueno. Y el jueves empezaban ya los reconocimientos médicos por la mañana, por la tarde el primer trabajo en pista, bajo las órdenes de Juan Carlos Requena. Un equipo del balonmano Guadalajara con muchos cambios. Recordemos esos 8 fichajes nuevos para un equipo, que por cierto tenemos aquí la pretemporada del balonmano Guadalajara. Empezará su primer partido el viernes 14 de agosto en Cuenca. Una pretemporada con 5 amistosos, 2 de ellos en casa, el sábado 16 de agosto contra Puente Genil y el viernes 5 de septiembre contra Anaitasuna de Pamplona. Son los rivales que podremos ver en el David Santa María.
Pues eso en cuanto a lo que ha pasado estos días atrás. Ay, perdóname, un último apunte del Chiloeches. Chiloeches es un equipo de fútbol sala Ujú. femenino, Lucía, te cuento yo, que este año va a debutar en la máxima categoría nacional. Muy En lo bien. máximo. Es el primer equipo femenino de Guadalajara que tenemos en lo más alto de su deporte. Las mujeres somos insuperables. No, Y ya no. si somos de Guadalajara, mejores Vaya aún. año bueno del deporte femenino hemos tenido y bueno, significa que, por ejemplo, Chiloeches ha ascendido de categoría y sabemos que, bueno, pues debutará el 6 de septiembre, comenzará en casa contra el Skol, un equipo de Barcelona. Tiene también nuevo entrenador, Emilio Céspedes, un torrejonero que tiene experiencia en esta categoría, pasó por el Majadahonda hace 2 temporadas y será el que pues entrene a las chicas de Chiloeches. Un último fichaje, el que llegaba hasta hace unas horas, una nueva portera, la italo-argentina Agustina Negroni, es el nuevo fichaje internacional para el Chiloeches. Y yo creo que con esto hemos puesto un poquito, te has entrado un poquito del deporte, ¿no? Oye, pues sí, por lo menos ya me he informado de cómo Lucía, vamos. ¿dónde juega el balonmano? Que lo hemos dicho. Tiempo. Liga Sobal. ¿Dónde? Soria, que me has invitado En a que vaya con el coche. En Soria es el Deportivo Guadalajara, pero bueno, también nos vale. Vamos a conocer un poquito más a nuestra invitada hoy, a Lucía Moratilla. Pero antes, ya que hablamos de mujeres, vamos a recordar que estuvo por aquí hace unos días la 13 veces campeona de España de gimnasia rítmica, es de Guadalajara, la gran Aimara Fajardo. Nos contaba esto en esa sección de cortito y al pie. Nombre completo. Aimara Fajardo Gómez. Edad. 16. ¿Qué tal estás del 1 al 10? Un 10. Vacaciones. ¿Qué ha sido lo último que te has comprado? Una camiseta. Emoticono que más usas. El corazón rojo. Si volvieras a nacer, ¿quién te gustaría ser que no fueses tú? Rafa Nadal. ¿Con qué famoso te irías a una isla desierta? Con Messi. Y si fueses sola, ¿qué te llevarías? Mi peluche. Un sueño por cumplir. ¿Estás campeona de primera categoría? Hobby favorito. Patinar. Me gusta mucho. ¿Qué superpoder elegirías? Teletransportarme. Discoteca o verbena. Verbena. Lugar favorito. Sevilla. Invierno o verano. Invierno. Me gusta la rutina. Llamar o mandar mensajes. Mandar mensajes. Red social favorita. Instagram. Comida favorita. Cuando tienes la oportunidad de pecar y de poder comerte lo que te dé la gana, ¿qué es lo que dices? Pues me voy a poner a comer esto. Puchero. Contacto más famoso del móvil. Contacto por Instagram con Olímpicos bastante. Y así de número te diría que Alba Bautista, venga, que es gimnasta. No puedes vivir sin. Mis amigos y familia. ¿Series o películas? Series. ¿Y cuál recomiendas? El barco. ¿Cantante o grupo favorito? Trueno. ¿Y alguna canción en concreto? Solo por vos. Pues todas esas cosas curiosas nos contaba Aimara Fajardo, campeonísima también. Es que lo que tenemos, ¿cómo estáis las mujeres triunfando, Estamos Lucía? en racha, no paramos, no hay quien nos pare. No, pero es verdad, no sé si es que es una apuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué es esta irrupción ahora del deporte femenino? Realmente yo creo porque gracias a los medios nos están dando más visibilidad, nos están haciendo poder llegar más lejos y también más apoyo. Antes, siquiera una mujer podría correr autocross y ahora mismo estamos corriendo y en el Campeonato de España somos varias. Aunque en mi división yo sea la única, pero hay varias corriendo. Eso iba a decir, porque en División 1, que es la división que corres tú, que es la más alta dentro del autocross, Sí. estás tú sola, la Estoy única sola. mujer. Sí, por el momento sí estoy sola. Es verdad que anteriormente Joana Llorente, muy buena amiga mía, Sí. la doy un saludo desde aquí, sí ha corrido conmigo, una vez hemos compartido pista y anteriormente ya ha compartido en varias divisiones, pero es verdad que de momento parece ser que se ha retirado. Se ha retirado, entonces te quedas tú este año. Ahora hablaremos un poquito si hay alguna diferencia entre correr con muchos o pocos hombres, si es un Sí. deporte más o menos machista o no. Ahora me lo vas a decir, yo te voy a preguntar por eso, pero vamos a poner un poquito al día. Lucía, cuéntame Genial. un poquito cómo va la temporada, porque este año, tu segunda temporada en esta aventura del autocross, y estás Sí. participando en el campeonato regional y en el campeonato de España, en el De campeonato de España. España, sí. Es verdad que yo he notado muchos cambios. La primera temporada al final fue contacto, yo nunca había conducido un coche de carreras, no tenía prácticamente ni idea de lo que era una trazada, tampoco en una caja de cambios saber sacarle el máximo partido. Sabíamos conducir, pero no sabíamos pilotar. Ujú. Es verdad que toda la temporada pasada, los golpes, Talavera, que aún no nos vamos a olvidar nunca de ese golpe, me enseñaron muchas cosas y también muchas técnicas. Y al final, rodearme de gente que es verdad que aparte de ser la única mujer, soy la más joven, más o menos hay una media de unos 50 años por allí, quitando 2 o 3 jóvenes, la mayoría son mayores. Rodearte de gente que ha corrido durante tantos años, es verdad que hace que aprendas mucho y también te enseñan. Yo, correr con ellos y rodearme, y sobre todo no solo correr el Campeonato de España, sino el Campeonato de Castilla-La Mancha, Ujú. me ha hecho ver la diferencia de niveles. Y es verdad que donde esta temporada estoy destacando es en el de Castilla-La Mancha, debido a que estoy corriendo el de España.
Es decir, el pelear posiciones en el de España me está haciendo que me facilite mucho llegar arriba en el de Castilla-La Mancha. Porque de momento llevas 3 pruebas en el de Castilla-La Mancha, otras 3 en el de España, y Efectivamente. comenzó la temporada con esa aventura en el de Aragón, ¿no? Sí, Para justo probar un antes poquito. de empezar la temporada teníamos una carrera en Jerez de los Caballeros del Campeonato de España, la han pospuesto ahora para noviembre por Ujú. lluvias y nos invitaron a correr en Calatayud, un circuito que no conocíamos, y fuimos para empezar la temporada allí, la primera carrera, calentar, coger contacto con los coches que llevamos desde noviembre sin montarnos en ellos. Y es verdad que fue una carrera increíble y tanto mi padre como yo compartimos por primera vez podium allí. Él quedó primero, yo quedé tercera. Fue una carrera de muchísimo barro y súper diferente a lo que estamos Ujú. acostumbrados a correr, pero como siempre nos lo pasamos muy bien. Me hablas de barro, no sé qué tipo de circuito te gusta más, qué superficie. ¿Con más Pues la barro, menos verdad, barro, más seco? depende de con quién corra. Porque es verdad que mi coche en mojado funciona muy bien, pero depende de quién sea la competencia. En el de Campeonato de Castilla-La Mancha yo prefiero correr en mojado, Ujú. porque los coches están más preparados para correr en seco. Sin embargo, en el Campeonato de España, que hay mayores velocidades, tengo que seguir mucho más a mis oponentes, corro mejor en seco, porque tengo más adherencia al suelo. Y me decías que hay mucha diferencia entre los dos campeonatos, el de España y el de Castilla-La Sí, Mancha, el nivel muchísimo. que se ve, ¿no? Efectivamente, el nivel es Y la exigencia. la exigencia y el nivel es muy diferente. Solo con decirte que un campeonato de Castilla-La Mancha dura normalmente una mañana. O sea, ya sea del sábado o del domingo, pero solo es una Ujú. mañana. Sin embargo, el campeonato de España son 3 días. El viernes entrenos libres, que decides si los haces, Ujú. pero el sábado y domingo es correr durante todo el día sin parar. Estaba viendo aquí las 3 pruebas que has corrido el de Campeonato de España, en Talavera, que también fue válido para el de Castilla-La Mancha, Sí, el de Carballo, que es el último, ¿no? el último que hemos Y corrido. antes también el de Splus, también estuviste en Aragón, ¿no? Sí. Me hablabas un poquito del de Talavera, me decías, ay, el de Talavera, es que el año pasado ese circuito Es que es se te verdad. atragantó. ¿Qué te pasó el año pasado en el circuito, Pues Lucía? me pasó un fallo de Ay, madre. novata. Realmente iba mucho más rápido de lo que yo podía. Yo sabía que el coche me estaba superando, pero aún así aún no había aprendido que frenando muchas veces se gana y no se pierde. Llegué a una curva y me quedé en punto muerto. Cambié de marcha y no me quedé en punto muerto. ¿Y qué hizo el coche? Nada, me fui contra la pared y ya no había manera y lo levanté 2 o 3 metros del culo y di la vuelta. Pero te dio miedo, ¿no? Sí, es verdad que es un momento que a día de hoy sigo recordando cada segundo lo que viví. En el momento pasa y no te enteras, pero es verdad que lo ves venir y luego recuerdas cada segundo. Y además tampoco sabes bien qué ha pasado hasta que no te bajas y lo ves, ni siquiera sabes realmente lo que ha pasado. Sucede tan rápido que no te da tiempo a reaccionar. Lucía, y ahora este año volvías a Talavera, no sé si tenías ese miedo, esa impresión, lo hiciste bien, primero vamos a decir que lo hiciste bastante bien allí, Sí, pero no sé, enfrentarse a esos miedos de un circuito en el que habías tenido un accidente es verdad. complicado Sí. unos meses antes. Es verdad que después de correr en Talavera allí el día del accidente, volví a correr una nocturna. Ujú. Una nocturna que fue catastrófica de la temporada pasada debido a que tenía mucho miedo y pasaba por esa curva y no podía evitar levantar el pie perdiendo las posiciones que hiciesen falta. Sin embargo, este año hemos vuelto en el Campeonato de España, también recalcando que la temporada en sí ha empezado muy diferente a la Ujú. anterior, he conseguido varios podium. Y las primeras vueltas, es verdad que sí levantaba el pie de nuevo en esa curva siempre cuando pasaba. También es verdad que han cambiado el circuito este año. Lo han hecho un poco más complicado y un poquito más lento. Y es verdad ¿Esa curva que sigue estando? sigue estando. Ah, digo, a lo Sigue mejor la estando, quita y pero dice más. que pues si viene Lucía vamos a quitar la curva. No, sigue estando y más pronunciada. Es decir, el pico en el que yo me choqué lo han metido más en el trayecto por donde pasamos, lo han metido Ujú. más y hace que tengamos que frenar. ¿Qué pasa? Que ahora frenamos todos. Entonces es verdad que eso a mí me ha ayudado un poco porque donde yo frenaba mucho y el resto no frenaban, ahora frenamos todos. Ujú. También es verdad que las primeras vueltas pasaba mirando con miedo hacia arriba como diciendo, madre mía, y las últimas ya se me había olvidado por completo. Bueno, pues es el de Talavera y luego los otros dos circuitos. Cuéntame, varios podios has hecho. Cuéntame un Sí, poquito del cual estás más orgullosa. pues nada, llegamos a la primero, Pineda. Pineda que fue una catástrofe. Empezó fatal, yo quedé última, mucho barro, no manejaba el coche, no conseguía siquiera meterlo en la trazada. Y ya me dijo mi padre, simplemente decántate por seguirme, porque había barro para todos, que eso es algo que a mí me cuesta mucho, que siempre Mm, digo, hay barro. Mi padre me dice, hay barro para claro. todos, no eres tú la única. Y a base simplemente de seguirle. Además recuerdo perfectamente que se equivocó, se subió por encima de un talud y subimos los dos. Yo detrás de él, yo le seguí, le seguí, le seguí y gracias a ello en la semifinal quedé segunda y en la final quedé tercera. Y ese fue tu primer podio. Ese fue, no, de esta temporada sí fue el De esa primero, temporada. pero de mi vida el segundo. Ujú, sí, porque fue el año Es pasado. verdad, sí, y ni siquiera nos lo esperábamos. Ni siquiera nos lo esperábamos. Luego en la temporada seguimos en Consuegra. Ujú. Consuegra donde corrí la primera carrera que había corrido nunca el año pasado, que quedé tercera. Ujú. Es verdad que fue un tercera un poquillo con suerte, debido a que era mi primera carrera y varios componentes míos se quedaron en el camino y no llegaron.
Pero esta ha sido, con suegra fue la primera carrera en la que quedé segunda y con un podium peleado. Incluso nos has traído aquí, Sí. Has traído aquí el trofeillo. El Sí, trofeillo, digo, el gran trofeo, ni que sonase para así mí. a poca importancia. Ahí está. El autocross, Ciudad de Consuegra, segunda clasificada. Madre mía. ¿Es el que más cariño guardas ahora mismo? La Tu verdad que podio sí, más porque importante, ¿no? sin duda yo creo que es el que más me ha costado conseguir. Porque salía desde última fila, segunda carrera que Sí. corría después de todo el invierno sin correr, seguía desde última fila y tenía unos oponentes muy buenos. O sea, oponentes que yo en ningún momento había Ujú. conseguido ni siquiera estar cerca la temporada pasada. Y es verdad que salí, mi padre estaba el primero, yo estaba la quinta. Salí muy bien en la final, hice una salida muy buena y salí cuarta. Un oponente se equivocó y aproveché para colarme y luego me pasó de nuevo y quedé segunda. Y estando yo, mi padre primero y yo segunda, que ya teníamos otra vez del podium juntos, mi padre se le rompió el coche y tuvo que dejarlo. Pero bueno, aún así seguimos peleando, muy complicada la posición y conseguimos terminar en segunda posición. Y por eso este trofeo de segunda clasificada. Qué pena no haber hecho podio otra vez, ¿no? Como hiciste en el debut de la La temporada. verdad que no, o Los sea, dos podios ahí, padre e hija en ganar el podio. ganar siempre enorgullece y lo ves tan lejano, yo lo veo tan lejano el poder ganar, que te sientes tan bien, pero nunca se va a asemejar a lo que sentí cuando mi padre y yo ganamos juntos. Porque hemos peleado tanto para poder estar los dos allí, que correr Ujú. juntos y conseguir ganar, no hay nada que compare lo que sentí en ese momento. Lo que se siente estando en el podio y qué se siente en el lado contrario, cuando, como en este caso, tu padre va primero, rompe y tú vas por delante de él. Te Pues realmente, clasificas. ¿Qué sientes? Alegría porque estás ahí, pero dices, caray, que se haya quedado mi padre atrás, que la pues ilusión que estaba primero. Ay, madre. realmente en esta carrera yo tenía una tercera posición cómoda. Es decir, yo hubiese subido al podio en una tercera posición cómoda. ¿Qué pasa? Que yo quería subir con mi padre, quería que fuese primero y segundo, porque sí habíamos conseguido un primero y un tercero, pero no un primero y un segundo. Y yo peleé muchísimo por ganar esa segunda posición. Y cuando conseguí ganarla a costa de que él se hubiese roto, no me hizo ninguna ilusión. Ninguna ilusión. O sea, vas al podio, pero te Sí, o sea, falta. subí al podio contenta de haberlo conseguido, pero realmente yo lo que tenía era, estoy peleando mi tercera posición para subir con mi padre. Cuando se rompió es verdad que siempre estás contento, pero al final yo prefiero ninguno de los dos ganar y los dos llevarnos los coches y haber acabado contentos de una carrera Ujú. luchada, haber luchado para que al final uno de los dos sepa que no ha podido terminar porque el coche ha fallado. Hablas, obviamente, es inevitable de tu padre. ¿Qué Sí, significa tu padre ya no en tu vida, sino en tu deporte, pues en al final este todo autocross? esto siempre va a ser gracias a mi padre. Mi padre corría cuando era joven, con mi Ujú. edad él empezó a correr con motos, luego se metió a correr con coches y es verdad que cuando nosotros nacimos, pues por al final por razones obvias, económicas y por familia lo tuvo que dejar. Ujú. Al poco tiempo de yo cumplir la mayoría de edad, empezamos a ver que el autocross seguía en pie, porque es verdad que cuando él era joven tenía mucha visibilidad, pero con el tiempo dejó de aparecer en los medios. Pues nos enteramos de que había una carrera en Burgos, lo que es Ujú. Miranda, que ahora la estamos corriendo, y subimos a verla más que por ocio, por yo vivirlo, porque yo ni siquiera lo conocía, ni Ujú. siquiera yo le vi correr, no había nacido aún. Y a partir de ahí dijimos, vamos a ver una temporada completa. Y nos hicimos súper aficionados y en todas las carreras estábamos allí viendo las carreras, nos conocíamos a los pilotos y lo veíamos, pasábamos por los podiums, veíamos a las familias ahí corriendo y lo veíamos tan lejos. Éramos simples espectadores y con afán de ver a la gente correr, era increíble. Y de repente fuimos a correr Arteixo y de puro refilón vimos que Iván Ares, que es un gran Sí. piloto de España de rallies, vendía el coche de su padre, Santiago Ares, que es una leyenda a día de hoy del autocross. Y un poco como una locura nos aventuramos y lo compramos. Sin saber muy bien ni hacia dónde íbamos, ni tener medios, nada, no teníamos nada más que ganas. Y es verdad que se fue formando, y a la temporada siguiente que mi padre ya había corrido esa temporada, conseguimos otro coche, igual un Joan Serrat, muy buen amigo también, se chocó y decidió vender el coche. Y en ese momento mi padre dijo que lo comprábamos para probar, y hasta aquí hemos llegado. Y teníais los dos coches, tú Sí, uno, tu padre el efectivamente. otro. Lo empezamos como un sueño viéndolo totalmente lejano y ahora realmente vemos como la gente se acerca y nos ve como nosotros les veíamos a ellos. Y estáis en un campeonato de España. Sí, para mí es un sueño. Yo ahora mismo estoy cumpliendo un sueño. Es un sueño, tu padre ya lo tiene todo hecho, ¿no? Por todo lo que se ha andadura anterior que ha tenido uno de los grandes pilotos de Sí. Guadalajara, aquí. Y me decías en la entrevista anterior que teníamos que, bueno, que ahora, decía tu padre, dice, ahora mi trabajo es enseñar a Lucía, Sí, es estar con verdad ella. que una primera temporada muy sufrida. La primera temporada fue muy complicada. Al final yo no tenía ni idea.
Mi padre me veía correr, al final me veía chocarme, me veía romper el coche y es frustrante, porque es verdad que estás metiendo a tu hija, que al final soy pequeña, es tu hija pequeña, en la división de España, lo más grande que hay, con gente mayor, con coches enormes, y la ves a la pobre que va como un patito dándose golpes con todo y realmente es frustrante, es simplemente no rendirse y seguir arreglando y él siempre me animó. Él siempre me dijo que no se puede nacer aprendido, que hay que aprender, hay que chocarse. Y es verdad que a base de su apoyo y que él jamás me dijo que yo no podía, jamás me regañó, simplemente me dijo que son cosas del oficio, que lo tengo que aprender y para saber dónde no tengo que chocarme, me tengo que chocar primero. Porque tú, Lucía, te metes en esta aventura, obviamente por lo que tenías mamado de casa, Sí. ¿no? Del mundo del motor, pero y poco a poco ves que, lo que hablábamos antes, la única mujer, la más joven además y mujer. No sé si esto se suponía algún problema a la hora de competir. ¿Ves que es un poquito un deporte? Porque es un deporte del motor, tampoco hay muchas mujeres, ¿no? Es como muy machista. ¿Cómo te A ver, sientes? realmente tenemos unas parrillas muy amplias, con más de 20 pilotos, y hay de todo. Hay gente que corre contigo, ya te digo, son casi todos, son todos de la edad de mi padre, y corren conmigo y como si fuese su hija. O Ujú. sea, les ves que me intentan adelantar sin tocarme, sin rozarme, sin quizá producir un accidente. Y luego ves gente que por norma general suele ser gente algo más joven, que no tiene ese criterio de padre, te diría, Ujú. que le molesta que él habiendo tenido esa quinta posición, ahora tú se la ganes. Y es verdad que hay gente que a toda costa va a intentar quitarte esa posición. Y es verdad que tú ves que entre dos pilotos hombres se pelean por esa posición y hay una pelea sana y uno queda delante, otro detrás y se bajan Uy, me he quedado. No pasa nada. Se bajan orgullosos de haber conseguido esas posiciones. Pero realmente cuando tú te bajas y le das la enhorabuena por la pelea que habéis tenido, él se siente como mal, Uy, como habiendo dicho, es que me has ganado. ¿Cómo que te he ganado? Claro que te he ganado, pero te he ganado igual que te hubiese ganado cualquiera. No es porque yo sea Lucía. Si hubiese sido Pablo, te hubiese ganado igual. Porque no predomina que sea sexo femenino o masculino, sino predomina la destreza. es un pilotaje igual, que más da quien esté dentro Efectivamente, del coche. O sea, que se ha sentido ese, no sé, sí, ese pique, ¿no? sí. Por el hecho de ser mujer. Sí, y comentarios de decir, ¿cómo puede ser que yo haya quedado octavo y tú quinta? ¿Cómo lo has hecho? Como si yo hiciese magia. Pues haciendo Realmente, magia, pilotando mejor, efectivamente. sabiendo tanto los pedales como el volante, sabiendo controlarlo, ¿no? Es que al final el autocross es destreza. Claro. No es un deporte que implique fuerza, es Uy, simplemente destreza. Y si consigues ganar a un piloto, simplemente es porque él ha cometido un fallo que tú no has cometido. O quizá porque en una curva tú has entrado más rápido y él más lento, en una recta has arriesgado más que él. Simplemente es cuestión de destreza. destreza. Bueno, pues nos queda por delante media temporada. ¿Qué nos Sí. queda por delante? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y cómo vamos en las clasificaciones de las dos competiciones? En Cuéntanos un el poquito. campeonato de Castilla-La Mancha vamos muy bien. Yo estoy súper sorprendida. Voy segunda de Castilla-La Mancha debido al podium de Consuegra y que Ujú. quedé muy bien en Talavera, quedé séptima y puntuaba para ambos. Y es verdad que en el de España estamos un poco más descolgados, como te digo, somos muchos pilotos, ellos llevan muchos años corriendo, también predomina mucho la mecánica, Ujú. ya no solo la destreza, sino las mecánicas que llevemos, hay mucha variedad de coches, de caballos, y eso también hace que podamos perder más o menos posiciones, y el Campeonato de España en eso se rige mucho también, en buenas mecánicas. Ujú. Entonces, en el de Castilla-La Mancha tenemos posibilidades. Yo te diría que voy a pelear un segundo o un tercer puesto de Castilla-La Mancha, pero es verdad que en el de España de momento tenemos que seguir luchando. Seguir luchando y lo que nos queda, porque nos quedan muchísimas temporadas. Porque tú, esto, Muchísimo. ¿cómo te ves dentro de unos años? ¿Sigues aquí enganchada en el mundo del autocross? Sí, además es, ¿Cambiarás de modalidad? ¿Cambiarás de categoría? pues realmente es adictivo. Sí. O sea, cada temporada que pasa te enganchas más, pero simplemente es porque ves que avanzas. Yo cuando empecé a correr me conformaba con terminar. Luego me empecé a conformar con que no me doblasen. Y ahora lo que quiero es estar en el medio. Mínimo quiero estar en el medio. Si somos 20, a la final tengo que entrar, que solo entran 15. Es verdad Ujú. que el resto se quedan fuera. Y dentro de esa final quiero estar en medio. Y cuando consigues estar en medio, A por los realmente, podios. efectivamente, realmente es como que te engancha. Cada vez quieres más, cada vez das más. Además notas que cada vez vas más rápido, que puedes con oponentes que al principio los veías tan sumamente lejanos Ujú. que pensabas que jamás ibas a llegar ahí. Y resulta adictivo. Lucía, y siempre en el autocross, me decías que has probado también el carcross estos días atrás. Sí, es verdad que gracias a Javi, que es mi escudería, la de esa, hemos estado probando un carcross y es verdad que es muy, muy diferente la conducción. Ujú. Me parece sorprendente que es sumamente diferente. Y es verdad que me pareció muy divertido, pero el autocross al final es un deporte de contacto. Y en División 1 hay mucho contacto y muchas posiciones se ganan a base de contacto. Sin embargo, carcross es al contrario, hay que evitar todo el contacto posible. Y es verdad que a mí ese tipo de conducción me gusta menos. Te gusta menos porque eres una valiente.
gustan los golpes. ¿Te me gustan los gustan. golpes? ¿Te ves ganando un campeonato de España? Yo creo que sí, porque creo que no. Soy de las que piensa que todo lo que luchas lo consigues. Pero creo que queda mucho. Queda mucho. Y yo te iba a preguntar, siempre tengo esta curiosidad. ¿El día a día cómo es? Porque no puedes entrenar todos los días, no puedes probar el coche tiene que estar casi solo dedicado a las competiciones. Sí. Realmente en el día a día no competimos. No entrenábamos tampoco, ni siquiera tenemos contacto con los coches. Ujú. Simplemente los bajamos del camión, los lavamos y los preparamos para la siguiente carrera. Es un deporte muy caro y nosotros en este caso con ningún tipo de patrocinio. Entonces al final no puedes permitirte llevarte el coche a un circuito y entrenar durante todos los fines antes de la carrera debido a que las ruedas son carísimas, Sí. el coche gasta muchísimo, ya solo gasolina. Ujú. Y ya solo de cara a un golpe, o sea, estás entrenando, pero puedes equivocarte y tener un golpe y romper el coche. No podríamos arreglarlo para poder seguir corriendo el campeonato. Entonces no podemos arriesgarnos a entrenar y no tener el coche listo para el campeonato. Entonces vamos a pedir sobre todo un patrocinio, que te llegue pronto, Una ¿no? ayudita. Una ayudita, ¿no? Sí. Para ti, para tu padre, para José, ¿no? Claro, es Y que verdad llegue, que que tenemos que seguir en el campeonato. sí, es verdad que con patrocinio las cosas cambian. Un patrocinio te puede ayudar a mejorar el coche y el Ujú. mejorar el coche te ayuda a adelantarte, también coger posiciones. El entreno sin duda hace muchísimo. La resistencia, sobre todo yo corro con Nuria Muner, que es una piloto de División 2, y ella hace muchas resistencias y la ves correr y es que hace el coche bailar. O sea, su coche vuela. Su coche vuela como el tuyo también, que aunque no lo Sí. cuentes tú, también. Oye, más habla un poquito de la escudería, la Dehesa, esa loca aventura de Javier Hernández, el hombre. Sí. Y cuéntame un poquito, háblame de la Dehesa. Pues ¿Por qué esta realmente, escudería? Cuéntanosla, que tenemos aquí en Guadalajara algo muy, muy importante ahí en Alcolea. pues realmente cuando todo esto empezó a moverse, cuando decidimos comprar el Evo, tanto mi padre como yo estábamos súper perdidos, no sabíamos ni siquiera qué necesitábamos. Y es verdad que Javi siempre ha sido buen amigo de mi padre desde que eran Ujú, jóvenes y mi padre ujú. corría. Pues ya vimos que el circuito seguía estando ahí y Javi nos dijo, qué mejor que correr con el nombre de casa. Y se volvió loco, porque no tiene otra explicación, se volvió loco, se hizo una escudería y fuimos los primeros pilotos en correr con la escudería de Guadalajara. La hizo a ras de que nosotros empezásemos a correr y después de ahí está creciendo un montón. O sea, ya tiene experiencias con Carcross, con los Feeling Ujú. Experience, que ha hecho una empresa Sí, sí, para sí. poder formar pilotos. Y sobre todo está peleando por entrar en el Campeonato de España, debido a que en el de Castilla-La Mancha ya ha conseguido estar. Ujú. Y corremos allí en octubre. Ahí estamos, sí, señor, estaremos en octubre. Y bueno, y dentro de esa locura que decías de Javi de la escudería, hace poco tuvimos el primer slalom de asfalto aquí, que Sí, también participaste tú, participó tu padre. Bueno, no tuviste mucha fortuna, pero bueno, fue la experiencia, ¿no? Vivirlo aquí en casa, en Guadalajara. para mí que hiciesen eso en Guadalajara me parece súper bien, porque aquí no hay ningún tipo de visibilidad al motor. Ujú. Es decir, que Javi se lanzase a esa piscina, además porque era una piscina que no sabía si tenía agua o no. Fue una auténtica locura conseguir todos los permisos y lanzarlo sin saber si la gente se iba a apuntar o no, porque ya te digo, aquí el motor está muy oculto. Hay afición, pero todo el mundo se va fuera a buscarla, porque aquí nunca ha habido visibilidad. Y al final hicieron un slalom súper sencillo, pero súper divertido y que juntó un Mm. montón de inscripciones. La gente se apuntó, hubo muchísimo público y Ujú. muchísima gente incluso se quejó de que no hiciesen más cosas aquí porque la gente participaría. Pues esa visibilidad del mundo del motor que estás pidiendo, tú eres la que la estás dando también Sí. con tu participación en el Campeonato de España, en el Campeonato de Castilla-La Mancha. Lucía Moratilla, toda la suerte del mundo para lo que nos queda por delante. Muchísimas Y aquí a gracias. final de temporada, no sé si por lo menos en el de Castilla-La Mancha el podio te podemos ver ahí, ¿no? Yo creo que sí. Y en el de España, vamos a ver. El de España Como te gusta está... estar por la mitad, pues estaremos por la mitad, Lo ¿no? intentaremos, oye, igual hay suerte. Nunca se sabe. Muchas gracias, como siempre, por estar en Nueva Alcarria. Muchas gracias Un a ti, placer, Alberto, toda la por suerte del invitarme. mundo. Muchas gracias. Y ya, vente cuando quieras, estás en tu casa. Nada, vendremos por aquí más a ver. Bueno, pues estamos hablando de campeones. Muchas gracias, Lucía. Estamos hablando de campeones. Vamos a ir ya. Por cierto, que no están ni Juanjo ni Ezquerra hoy. Bueno, están haciendo sus cosas de, iba a decir, de personal mayor, no sus cosas de vacaciones, que también tienen derecho. Que bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir en la carrera deportiva de hoy. Insisto, programa número 121 con otro campeón. Un campeón del mundo que ha sido la semana pasada, el fin de semana pasado. Hablamos de un trillano, un joven de trillo, de trial bici, campeón del mundo en la Copa del Mundo por Naciones, subcampeón del mundo individual en los Juegos. Vamos a ver si me sale. Es que Lucía, es que esto es en inglés, me sale aquí. En el UCI Trial World en los Juegos Mundiales para Jóvenes 2025. Y ya digo que ha sido el campeón del mundo. Tiene solo 12 años y es todo un auténtico campeón. Con él nos vamos y nos vemos el martes que viene. No os abriguéis que hace mucho calor, ¿vale? Chao, chao. Hasta luego. You can see the writing on the pavement. Young kids,